Bendecidos y en victoria. A veces entendemos lo que es bendecido, pero no sabemos lo que es victoria. Y la victoria significa que usted tiene que enfrentar alguna pelea, alguna guerra, alguna lucha y que usted va a ganar. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, y póngase de pie, si ya lo tenemos. Segunda de Corintios capítulo 5, y lo va a leer junto conmigo el versículo 16 y el versículo 17. Dice de esta manera: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De nuevo el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Oremos. Repita detrás de mí. Padre eterno, que tu Espíritu Santo guíe a mi espíritu a entender tu bendita palabra. Que mi corazón y mente sean la tierra fértil para tu palabra. Que toda distracción sea apartada. Que toda mentira que trate nuestro enemigo, el diablo, de poner en contra de tu palabra, sea desechada. Quiero ser el barro en tus manos. Ahora, Señor, con tu habilidad moldea mi carácter para que realmente puedas ver en mí el modelo que en el barro has deseado, que es ver a tu Hijo Jesús reflejado en mi andar y en mi vida por siempre. Amén, amén y amén. Aleluya. Puede sentarse un momento. Reconocer quién somos en Cristo es el principio de conocer nuestra nueva naturaleza. Hace un momento yo le pedí que leyera 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, y 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Y antes de eso dice que si a alguno conocimos antes que estuviera en Cristo, ya no lo conocemos así. Es más, ni a Jesús conocemos ahora en su naturaleza anterior, porque ahora Cristo ya tiene una nueva naturaleza, así como usted y yo tenemos una nueva naturaleza. Hay poder en nosotros, pero a veces nosotros no lo sabemos, porque nos sentimos todavía atrapados en nuestra anterior naturaleza, cuando nosotros debiésemos ser ya, por definición, por fe en la palabra de Dios, nuevas criaturas. Cuando Dios lo rescata a usted, no lo deja en la misma condición que estaba antes. Usted puede sentirse en esa misma condición y creer que está en esa misma condición, pero Dios le ha dado ya las habilidades, los talentos, las herramientas para que sea nueva criatura. Nueva criatura. Dios cambia todas las circunstancias, cambia toda la condición anterior de usted, sencillamente que para que usted lo entienda, su mentalidad tiene que cambiar. Romanos capítulo 8. Abra su Biblia en el capítulo 8 de Romanos, dice:
Mas vosotros no vivís según la carne, o sea, según su naturaleza animal, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ya usted no vive según su naturaleza anterior con la que nació de sus padres. Usted es renacido ahora de parte del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le cambia su naturaleza, le cambia su carácter, le cambia la forma de ver ahora su vida. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas no se tratan solamente de cosas que no ve, cosas espirituales, cosas que espera para una vida eterna, para una vida después de la muerte, sino que los cambios empiezan a operar no solamente en su interior, sino también en el exterior. Si es que el Espíritu Santo mora en ustedes. Ya las cosas que antes vivía según la carne, ahora son modificadas. Dice, y si el Espíritu, versículo 11, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que su forma de ser, que sus actos, que la forma en que usted utilice su cuerpo ahora también tiene que ser renacida, transformada de nuevo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor. Hay mucha gente que vive atemorizado por el día de mañana, que vive atemorizado por las circunstancias que se les presentan en el momento. Pero yo te digo una cosa, Dios tiene pensamientos de bienestar y de paz para ti, para darte el fin que tú esperas. Dice el libro de Jeremías, porque entonces me buscarás, dice Dios, y me hallarás, porque lo vas a hacer con todo tu corazón. En el lenguaje llano y coloquial del mexicano es: a quien le dan pan que llore. Cuando tú llegas a una nueva vida en Cristo, tú no solamente tienes que añorar las moradas celestiales, sino que tienes que buscar una vida de bienaventuranza. Bienaventuranza es de dicha y de felicidad. Recuerde lo que Jesús dijo: el ladrón viene para matar, robar y destruir, y ese se llama Satanás. Pero yo he venido para que tengas vida y la tengas como en abundancia. Te voy a dar vida eterna. Pero también me acordaré que en este mundo tendréis aflicción, pero recuerda, yo he vencido. Y he vencido para que tú tengas la vida abundante en tu vida cada día. Pero lo que yo requiero de tu vida, lo que yo requiero de ti es que tu mente sea renovada. De modo que si a alguien conocimos en otro tiempo, ya no lo conocemos así, porque las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Y la primer cosa que Dios quiere que tú experimentes es que ya no estás esclavo en temores. Ya no debes vivir
una vida temerosa, porque una vida de temor es una vida sin fe. La vida sin fe es la certeza de lo que es, va contra lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que no ves. Tú no estás convencido de que ves a Dios porque a Dios nadie lo puede ver, pero estás cierto de que existe Dios. Y hay mucha gente que cree en Dios. El medio hermano de Jesús, Santiago, decía lo siguiente en la carta que él escribe a las iglesias: ¿tú crees que Dios es uno? O sea, que nada más existe un Dios. Bien haces. Pero te voy a decir algo: los demonios también creen y tiemblan. Una fe sin un respaldo de fe es una fe muerta. Jesús lo encierra en esto. Mateo 6, versículo 33 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y no te preocupes de lo que tienes necesidad. No te preocupes si tienes un techo donde cubrirte y estar seguro. No te preocupes si tienes ropa que ponerte para el día de hoy. No te preocupes qué comerás hoy o qué comerás mañana, porque Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Y él pone una analogía, dice: miren ustedes las flores del campo. Ellas no tejen ni hilan, pero ni aún el rey Salomón se vistió con tanta belleza, con tanta elegancia. Ahora vean las aves del cielo. Ellas ni siembran, ni recogen en graneros, ni tienen la manera de distribuir su grano, pero todos los días comen. Y dice Dios: ¿no vales tú más que una flor que hoy es y mañana ya está marchita? ¿No vales tú más que un pajarillo que en el mercado se vende por 5 pesos? Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Aún antes de que estén en tu boca las peticiones, Él las conoce. Pero Dios no quiere que tú vivas afanado en esas cosas. Dios quiere que tú empieces a vivir en tu nueva naturaleza como hijo de Dios, que no estés atemorizado en esas cosas, que no estés afanado en esas cosas, que busques su presencia, que busques su majestad y que hagas su voluntad. Y de esas cosas de las que tú piensas que es necesario vivir afanado, Él se va a encargar. ¿Por qué? Porque de esas cosas se preocupan los que no tienen a Dios. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué me habré de poner? ¿Dónde me guareceré cuando llueva? Pero los hijos de Dios no nos preocupamos por eso. Nos preocupamos por vivir conforme el Espíritu Santo nos diga, porque tenemos la confianza de que Dios va a suplir todas esas cosas. Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir, pero para eso se necesita fe. Fe. Versículo 14 de Romanos capítulo 8 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y sabe lo que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía para que estemos otra vez en esclavitud de temor. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que vivamos la libertad con la que nos llamó Cristo. Versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre.
Los bebés, los niños pequeños, no se preocupan cómo va a llegar el alimento a su mesa. No se preocupan cómo van los padres a ponerle ropa sobre su cuerpecito. No se preocupan cómo se va a mover. No se preocupan por su cuidado. El que se preocupa por su cuidado es el padre y la madre. Por eso dice, el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando tenemos necesidad, sabemos que tenemos quien nos va a responder, y ese se llama Dios, nuestro Padre eterno. Jesús dijo, y todo lo que pidas en oración creyendo, todo lo que pidas al Padre, yo rogaré al Padre para que te lo conceda. Y eso se llama fe, y eso se llama vivir guiado por el Espíritu, porque el Espíritu no es un espíritu de temor. El espíritu de temor es el espíritu de este mundo, el espíritu que te va a decir qué comerás mañana. Pero el Espíritu de Dios te dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. De acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, lo primero que usted tiene que entender y que yo debo de entender es que Dios está atento a mí y Dios está pensando de qué cosas tengo necesidad, así como los bebés. Los padres están atentos a ver qué le falta al bebé, así nosotros. Dice, y si hijos, dice, también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación, toda la tierra está esperando que los dueños de esta tierra se manifiesten como hijos de Dios y le crean a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, mira, si tuvieres la fe del tamaño de un grano de mostaza, y le dijeras a ese monte, muévete y échate en el mar, ¿sabes lo que pasaría? El monte se movería. Jesús da el ejemplo de eso él mismo. No movió el monte, porque dijo, pues sería ya, esto no lo entenderían. Pero un día estaban los discípulos junto con él en una barca, y Jesús estaba durmiendo en esa barca, y de pronto el mar empezó a agitarse, el cielo empezó a llenarse de nubes, de viento recio, y se desató una tormenta que los hombres que estaban en esa barca sabían, porque eran pescadores, que esa barca se iba a hundir. Y estaban en tal punto en el mar que sabían que nadando no llegarían a la orilla, se iban a morir. Esa era la mentalidad anterior. Ellos eran viejas criaturas. Y entonces Jesús estaba dormido y estaba la barca que se levantaba y caía, y el viento recio que hacía temblar a esos pescadores. Y entonces Pedro se anima y habla con Jesús y le dice, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que nos morimos, que nos vamos a hundir y nos vamos a morir? Y Jesús empieza a despertarse y dice, ¿por qué me despiertas? ¿Por qué me despiertan? Hombres de poca fe. Y entonces voltea a los cielos y dice, ¡calla! ¡Enmudece! Y dice la Escritura que entonces se hizo
gran calma, gran bonanza. Quiero que vaya de nuevo a Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Los cielos, el mar, ¿oyeron la voz de quién? Del Hijo de Dios. Días antes los discípulos supieron que Él era el Hijo de Dios, porque una voz del cielo, cuando Jesús salió de las aguas del bautizo, se escuchó en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en Él yo tengo contentamiento. Y dice que descendió del cielo como en forma de paloma el Espíritu Santo y posó en él. Porque estos son los hijos de Dios, los que andan conforme el anhelo. Yo te digo, ¿tú cómo respondes cuando hay problemas en tu vida? No me digas ahorita, pero medítalo. ¿Viene el temor como venía antes? ¿O le hablas con autoridad a la circunstancia que está llegando? ¿Tomas autoridad sobre esa circunstancia? Mira lo que dijeron los discípulos: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando tú eres verdaderamente un hijo de Dios, las circunstancias deben de cambiar si es que eres verdaderamente una nueva criatura y tu mentalidad vieja cambió. Tú deberías estar como estaba Jesús. Jesús conocía el Salmo 3. El Salmo 3 dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jesús estaba en medio de la tormenta, pero a él no le preocupaba lo que iba a suceder, porque él, como estaba sometido al Espíritu Santo, sabía que tenía que llegar al otro día, al otro lado del mar. Y tenía que predicar y tenía que hacer la voluntad de Dios. Pero los discípulos tenían una naturaleza que muchas veces los hijos de Dios no quieren soltar, y estaban bajo mucho temor. Y dice la palabra de Dios aquí, hace un rato usted lo leyó: no nos ha dado Dios un espíritu de temor para que estés todavía en esclavitud. Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, para que tú aprendas a manejar las circunstancias. De modo que si a alguien conocimos en otro tiempo, ya no lo conocemos así. Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Deja que las cosas viejas sean enterradas. Vive ahora la vida plena que Dios te está prometiendo. Cuando digas bendecido y en victoria, es porque realmente crees que la victoria está por venir. Gracias por los 3 que dijeron amén. ¿Sabe? Cuando usted dice amén, dice así es. La palabra amén significa así es. Jesús decía no solamente amén una vez, lo decía 3 veces. A Jesús le decían, le tenían un apodo, le decían el amén, porque siempre estaba repitiendo amén, amén y amén 3 veces. Amén quiere decir así es, así lo creo,
y así va a ser. Usted sí tiene que aceptar. La nueva vida en Cristo no solo trae una esperanza viva a manifestarse en los cielos, sino que recibimos el poder para vivir en esta tierra bajo la nueva naturaleza de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Cuando te sucede algo, si tú eres una nueva criatura, no creas que viene una desgracia. Dios de esa situación difícil que tú piensas que es una situación complicada, va a sacar algo provechoso para tu vida. Todos necesitamos vivir siendo educados, unos en la primaria, otros en la secundaria, otros en la preparatoria, otros en la profesional, pero todos necesitamos vivir ese proceso de ser corregidos. Nuestros hijos, si no son corregidos, pues se van al mal, se vuelven perdedores. ¿Usted sabía que hay gente perdedora en este mundo? ¿Y sabe cómo empezó esa gente perdedora? Cuando los padres les dieron todas las cosas sin enseñarles que las cosas tienen un precio y tienen un esfuerzo y deben de tener un cuidado. No se preocupan. El que se tiene que preocupar es el padre, no ellos. Si se quiebra algo, pues ahí está el padre para ponernos otra cosa. Y entonces a veces echan a perder sus negocios, echan a perder a sus hijos, echan a perder también a sus familias, porque están acostumbrados a ser perdedores. ¿Quién los enseñó a ser perdedores? Sus papás, orgullosamente. Pero cuando tenemos la naturaleza de Dios, entendemos que Dios nos pone, cuando nos ve que nosotros empezamos a desviarnos poquito, dice que nos pone situaciones para que nosotros aprendamos a vivir una vida victoriosa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Yo una vez aprendí de alguna persona que decía, pues algo malo habré de hecho. Porque las maldiciones no vienen sin haber motivo alguno. La palabra de Dios es clara. Dice, así como la golondrina no se acercará sin que exista primavera, la maldición no se acerca sin que exista un motivo. Entonces cuando nosotros nos desviamos, dice que Dios es como un buen padre. El padre que ama a sus hijos los corrige, los disciplina. Y si nosotros nos quedamos sin disciplina, mis hermanos, venimos a ser como bastardos. Eso es lo que dice la palabra, que no tenemos padre. Entonces, todas las cosas, Romanos 8, cuando andamos en el Espíritu Santo, usted empiece a ver que si hay situaciones, empiece a pensar qué es lo que tiene que corregir para que su vida sea de victoria. Porque aquí mismo en este capítulo, vamos a seguir leyendo, dice, en el capítulo 8, en el versículo 1, que dice, viviendo en el Espíritu, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a su naturaleza con la que nacieron, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos de Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios ya no quiere, Jesús ya no quiere que sigas viviendo como antes vivías. Que cuando te venía una situación difícil, vivías angustiado porque no sabías cómo la ibas a responder. Dios quiere que cuando estés en medio de la tormenta, como los discípulos estaban en medio de la tormenta, no hagas lo que mismo que los discípulos hicieron en medio de la tormenta. Reclamarle a Jesús y decirle: no tienes cuidado de nosotros, porque Jesús sí tenía cuidado de ellos, porque Jesús ya los había enseñado, porque la palabra que hoy te estoy diciendo es para que se quede en tu corazón, para que cuando venga la enfermedad, tú reprendas la enfermedad, para que cuando venga la carestía en tu casa, tú eches la carestía de tu casa fuera de tu casa. Para que cuando vengan los problemas interpersonales entre tu pareja y tus hijos, tú los reprendas y los eches fuera. Esas son las montañas que Dios quiere que muevas. Esas son las montañas que quiere Dios que los hijos de Él muevan. Que tu manera de hablar no sea la manera de hablar anteriormente, porque el poder de la muerte y de la vida está en tu boca, y lo que tú declares, eso tú estás atando a tu vida. Si viene la enfermedad, tú no debes de hablar de que la enfermedad ya te va a matar. Tú tienes que hablar de salud, tienes que hablar de vida. No importa, Satanás te va a estar hablando al oído y te va a decir que de ese lecho de enfermedad tú ya no te levantas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Declarar. Hace un rato la pastora les decía, en la Biblia hay muchas promesas para ti. La promesa con la que siempre usted debe vivir como cristiano está en la tercera carta de Juan, versículo 2. No la tienen en la proyección, pero usted búsquela. Tercera carta de Juan, versículo 2, y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Que usted viva una vida de derrota? No, el deseo de Dios es que usted viva una vida bendecido y en victoria. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Que usted viva en enfermedad? No, Él les dice: yo deseo que tenga salud. Pero la enfermedad va a venir a tu vida y depende de ti si la enfrentas con temor o si la enfrentas como dice el Espíritu Santo y la echas fuera de tu vida. El Espíritu Santo quiere que te apropies de la verdad, y la verdad es la palabra de Dios.
Versículo 28 de ese mismo libro de Romanos: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso es lo que usted debe entender. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Repita conmigo: ¿cómo no nos dará? ¿Cuántos de aquí lo creen? Seguro que lo creen. Si usted lo cree, Dios no solamente espera que usted lo hable, Dios desea que usted lo tenga en su corazón. El Salmo 33, versículo 4 dice: ven y deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Declarar sobre la naturaleza de Dios. Todas las cosas, si usted lee el libro de Génesis, todas las cosas fueron hechas con palabras, salvo el hombre. Los cielos, la tierra, las plantas, los animales, todas. Entonces todas las cosas responden a la palabra de Dios. Jesús pasaba, había una higuera, iban sus discípulos con él, y Jesús vio que la higuera tenía hojas verdes, y él esperó, porque él tenía hambre, que esa higuera tuviera higos. Y cuando llega la higuera a tomar un higo, resulta que la higuera no tenía nada, era una higuera estéril. Y le dice a la higuera: nunca nadie coma jamás fruto de ti. ¿Y qué cree que pasó? Pasaron los días, volvieron a pasar Jesús y sus discípulos, y cuando pasaron por el mismo lugar, los discípulos voltean a ver la higuera que Jesús había maldecido. ¿Y qué cree que pasó? Que la higuera estaba seca hasta las raíces. Y los discípulos se sorprendieron porque eran de la naturaleza vieja. Y le dijeron a Jesús: Señor, la higuera que maldijiste se secó. Yo me imagino que Jesús pensaba, dijo: ¿y qué esperaban estos? Claro que se secó. Esa higuera había sido por la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios todas las cosas se sustentan. Jesús era un hijo de Dios, y lo que Él dijo tenía que cumplirse. Cuando usted anda conforme al Espíritu Santo, las cosas, las circunstancias que vive su vida tienen que cambiar. Yo sé que hay gente ahorita que está pasando situaciones difíciles en este lugar, pero yo vengo a traerte este mensaje. Tú tienes que hablarle a esas situaciones difíciles. Tú tienes que actuar con fe. Tú tienes que tomar autoridad sobre las situaciones difíciles que están afectando tu vida, que están afectando tu casa, que te están robando en tu casa, que te están robando en tus relaciones personales con la gente que tú amas. Porque esos son los hijos de Dios. Ya no pienses, es que como... Pastor, usted está loco, usted dice que yo tengo que decirle, tengo que hablarle a la circunstancia. No, yo no te lo digo, te lo dice la palabra de Dios. Y que yo me esté muy tranquilote ahí mientras el barco se me hunde, no te lo digo yo, te lo dice Dios. Versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, repite conmigo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Y fíjese lo que dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, y ya son palabras mayores, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted tiene que actuar con respecto a Dios como actúa el bebé con respecto a sus padres. Estar confiado que Él recibirá su biberón en el momento que Él tenga hambre, que en el momento que gima. El Espíritu Santo te enseña a gemir. Y entonces el Padre sabe que es el momento en que ya necesita darte las cosas. Tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza de reino con grandes promesas y herramientas para obtenerlos. Por eso podemos decir confiadamente lo que la palabra enseña en Filipenses capítulo 4. Váyase a Filipenses capítulo 4, versículo 11, 12 y 13. Yo le digo, fíjese qué tremendo. Hay un atleta que se llama Steve Curry, ¿verdad?, que milita ahí en un equipo de básquetbol en la NBA en Estados Unidos, que son los Guerreros. Si me equivoco, me corrigen. Y él lleva siempre el mensaje del Señor. Y una de las cosas que hizo un día, porque como era un superestrella en el básquetbol, le dijeron: queremos la exclusividad, le dijo la Nike, tenemos la exclusividad tuya para fabricar, así como lo hicimos con Michael Jordan, unos tenis que lleven tu nombre. Y dijo: sí, pues sí. ¿Y cuánto me pagas? Pues tantos millones de dólares. Pues sí, hazlos, pero te voy a poner una condición. Si yo voy a tener esos millones de dólares y si tengo la popularidad que tengo, no es por mí. Las cosas viejas, yo soy una nueva criatura y lo que tengo y lo que puedo hacer es por la unción de aquel que me salvó. Entonces ponlo ahí para que la gente que lo lea sepa que puede ser una nueva criatura como lo soy yo y ser más que vencedor porque tengo a Cristo Jesús. Y ponle Filipenses 4:13. Filipenses 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Soy nueva criatura. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fíjese que había una empresa muy grande también que no tenía las alturas de Nike en ese momento. Y como este señor, los de Nike le dijeron: no, es que muchos de nuestros clientes son musulmanes, muchos son budistas, muchos son ateos. ¿Cómo le vamos a poner esa cita a los tenis? No, no podemos expresar tu fe, dijo Steve Curry. Bueno, sé vivir en abundancia, sé tener poco, puedo gozarme con tus millones de dólares que me vas a dar, como puedo estar feliz sin los millones de dólares que me vas a dar. No quiero que hagas unos tenis con mi nombre si no dicen Filipenses 4:13. Y luego leímos hace un rato, dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios.
Y dijo la marca Adidas: hey, yo no tengo problemas con eso, Steve, yo te pago lo mismo y te hago unos tenis. ¿Y sabe lo que pasó? Que empezó la gente en todo el mundo a aventar los tenis a la lumbre de la Nike y empezaron a comprar Adidas. ¿Por qué? Porque cuando usted actúa con la naturaleza de Dios, de buscar primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas ayudan para bien. ¿Y usted cree que le fue mal a este señor? No, le fue mejor, porque pusieron en sus tenis lo que él declara cada vez que lo entrevistan. Oye, Steve Curry, ¿y tú por qué te va tan bien? No me va por mis méritos, me va por los méritos de él, de Jesús. Oye, pero hablas tú mucho de Jesús. Pues porque todo se lo debo a él. Filipenses 4. Quédese con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la nueva naturaleza. Que no empiece su boca el cambiar su forma de ser conforme al modelo que Dios quiere para su vida. Significa que usted va a quitar de su lenguaje el no puedo. Si usted es una nueva criatura, usted, cada que venga un problema, cada que venga algo, un reto, usted debe decir: yo lo puedo, porque tengo a Cristo en mi vida. Quítese el no puedo, porque el no puedo es lo que le ata, esa es esclavitud. Y dice la palabra de Dios que no nos ha dado el espíritu de esclavitud, de cobardía, para que esté en esclavitud. Usted tiene que decir: lo puedo. Si usted tiene una adicción, usted tiene que decir: yo puedo con esa adicción, porque Cristo vive en mí. Si usted tiene un problema económico, diga: de aquí yo llego y voy a retomar el nivel que tenía antes y más arriba, porque estas cosas que me están sucediendo son las cosas que Dios permite para que me vaya mejor. Porque yo amo a Cristo y soy llamado conforme a su propósito. Filipenses 4:19. Y tenga la confianza siempre en Dios. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenga la confianza, eso es fe. Primero, que usted cambie su forma de hablar. Y segundo, que usted tenga la confianza de que Dios le va a suplir, va a traer respuesta a su necesidad. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy Dios te llama a vivir tu nueva vida, a que camines en esa novedad de vida. Jesús nos prometió vida eterna y vida abundante. No solamente la vida eterna, vida abundante. Que no sea por ignorancia o incredulidad que dejes de tomar las promesas de Dios. Alíñate a la voluntad de Dios, sométete a su señorío y deja que esa vida que Él prometió, vida abundante, fluya en tu vida, como sea el fluir de su espíritu en ti como hijo de Dios, como la nueva criatura que eres, nacido del agua y del Espíritu. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 37, antes, en todas estas cosas, lo que te esté sucediendo, eres más que vencedor, porque Cristo se entregó por ti, Él te amó. Si Dios entregó a su Hijo, lo más valioso que tenía, es porque tú lo vales todo. Por lo tanto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te separe del amor de Dios, que es en Cristo, Señor nuestro. Y te estoy diciendo lo siguiente: tienes que empezar a hablarle a tus circunstancias.
Que no te entre temor y que vengas, voy con la pastora, voy con el pastor Checo, ay, qué bonito predica el pastor Checo, qué bonito ministra, qué bonito, para que ore. No, tú tienes autoridad, por si no lo sabías. Tú tienes autoridad, si eres una nueva criatura, si las cosas viejas pasaron, si la mente tuya está siendo renovada, si tú dices esta circunstancia no me va a detener, si tú dices esto que está pasando es necesario para que se manifieste la gloria de Dios en mi vida. Es que ya me vino lo que tanto te me temía. Mi mamá se enfermó de diabetes y ahora yo soy diabético y ya, qué tremendo. La diabetes, el cáncer, alta presión, cualquier enfermedad que te cause una temor, no es de Dios. Y todas esas cosas tienen que someterse al poder de Dios. Así como la tormenta pudo haber destruido la barca, no la destruyó porque ahí estaba Jesús, un hijo de Dios. Y le dijo a su tormenta, calla, enmudece. Yo te pregunto, ¿cómo estás reaccionando cuando vienen las situaciones difíciles? ¿Les dices calla, enmudece? ¿O te alejas de Dios? Mire, hay tanta gente. Nunca falta a una reunión. Pero el día que se enferma, falta la reunión. ¿Y sabe por qué? Porque lo que Satanás hace es atemorizarlo. ¿Y sabe por qué Satanás lo atemoriza? Porque no quiere que se acerque a donde está el fuego de Dios. Porque si no es esa persona, habrá más. Y si está el poder de Dios, si está el Espíritu Santo moviéndose ahí, hay una fuerza angelical tremenda. Jesús está donde 2 o 3 se congregan. Y si usted sabe algo de ángeles, sabe que donde llega Jesús llegan legiones de ángeles. Jesús desembarcó en Gadara y cuando desembarcó en Gadara se acercó un endemoniado y le dijo: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? No ha llegado nuestro tiempo, ¿por qué nos atormentas? ¿Cómo? Si Jesús solamente se bajó. No, mis hermanos, antes de que llegara Jesús llegaron legiones de ángeles y tomaron a los demonios y los empezaron a atormentar. Y les dijeron: ustedes no deben de estar donde está el Rey de Reyes. Es ilegal, está prohibido que estén ustedes aquí. La enfermedad es un espíritu. Y cuando llega la enfermedad a la presencia de Jesús, es ilegal. Y empieza las legiones de ángeles a trabajar sobre esa enfermedad. Cambie su manera. No deje que el demonio lo tenga atormentado. Tome autoridad. Usted tiene autoridad sobre los demonios, porque Cristo vive en usted. Ellos deben de atemorizarse, no que usted esté atemorizado, porque si está atemorizado, necesita usted ser cambiado, dejar su vieja naturaleza. Satanás lo sabe. La manera en que usted reaccione con él es: usted corra cuando un perrito le ladra y lo está atacando. ¿Qué va a hacer el perro? Pues seguirlo. Y lo va a morder. Usted tiene que enfrentar.
Esa es la nueva naturaleza de lo que quiero que usted entienda. Usted tiene que enfrentar sus problemas de la manera espiritual para que de la manera natural, como dice la palabra, empiecen a reaccionar. Si no